Muy buenas tardes, noches, días a quienes nos escuchan y ven. Nos encontramos hoy día con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en mi cuarto propio, como dijera Virginia Woolf, en el Cortijo en Conchalí, con mi museo aquí de la Revolución, con el Che, con la Maravilloso. Gladys y con el gatito de mi mamá, que él cree que yo soy su mamá, pero está acostadito aquí debajo de la, de la colchoneta, del colchón. Ahí está, ahí mueve la colita. Qué Ya. fascinante. Para acercarnos primero, en primera instancia, a tu faceta de escritor, más que todo, Víctor Hugo, ¿cómo llegaste a la escritura? ¿Qué te atraía de ella? Mira, bueno, de chico me gustó escribir, tomar apunte. Yo creo que lo primero que uno hace es tomar apunte en el colegio. Me acuerdo que en los años 90, cuando participaba en distintas instancias de la Iglesia Católica, de la Vicaría Juvenil, por ejemplo, participé en infinidad de talleres y siempre tomaba apunte, ¿no? Y creo que ese ejercicio de la caligrafía es un ejercicio muy bonito, muy terapéutico también, porque no solo te ordena la idea, sino que te ayuda a redactar. Entonces, de muy pequeño tuve esa inclinación a la redacción, a la escritura, al periodismo también, de algún modo, a la investigación. Y bueno, cuando entré a estudiar, estudié varias cosas primero. Estudié filosofía en Valparaíso a principios de los años 90, pero reprobé lógica dos veces. Yo creo que el profesor era medio homofóbico porque reprobé con un 3,9, imagínate. Entonces, con un 3,9 porque ya no te quieren en la carrera. Y bueno, pensé que el mundo se me acababa, qué sé yo, lloré, 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 pero después, ¿no? Terminé estudiando un semestre de castellano en la USACH hasta finalmente encontrar mi camino y estudié periodismo en la Universidad Arcis, el Arcis de Noé, como dijera Pedro Lemebel, y ahí ya mi escritura se soltó completamente porque en paralelo comencé a militar en el movimiento de liberación homosexual y empecé como a escribir ya mis primeras crónicas o mis primeros balbuceos, diría yo, en torno a la historia del movimiento homosexual en Chile. ¿Y cómo fueron esos inicios en el movimiento? Mira, fueron bien emocionantes, diría yo. Eh, yo vengo de una familia católica, una familia conservadora, futbolera, de acá del Cortijo, tengo un hermano futbolista. De hecho, él jugó en Coquimbo Unido, el Cholo Roble, Héctor Roble, mi hermano, y no sé si lo conoce. Y, Sí. y bueno, fue bien complejo. Desarrollarse en una familia sí, con esas características, pero bueno, también el afecto, el amor y el cariño siempre han estado, pero para un niño distinto, un niño homosexual, no era fácil en ese tiempo donde había mucho lo que le llaman bullying, ahora yo lo viví de muy pequeño, entonces mi desarrollo y mi búsqueda, mi definición como una persona homosexual no fue fácil desde un principio. Y ya de joven ya comencé a pensar seriamente que la sociedad tenía razón. Cuando me gritaba cuando chico que yo era maricón, al parecer era verdad. Entonces empecé a pensar que era verdad y empecé como a definirme, ¿no? A educarme también, porque nadie nace sabiendo, ¿no? qué es la homosexualidad, pues nadie. No hay curso de homosexualidad, no hay ninguna carrera de la homosexualidad. Y bueno, participé en distintas instancias de la Iglesia Católica, de organización juvenil, popular, algunas políticas también de algún modo, eh, de militancia y resistencia en contra de la dictadura, pero siempre sentía que había algo que faltaba, algo que no solo tenía que ver con mi definición como homosexual, como un hombre homosexual popular de barrio, sino que había algo más allá, que tampoco era resuelto por los partidos políticos ni por las organizaciones sociales de base comunitaria,
Y ahí supe de la existencia de un movimiento homosexual, me acuerdo, ¿no? De una loca amiga acá del barrio, la Juanita Aguirre, el Víctor Parra, eh, que hacía talleres de manualidades, se le notaba el resfrío y ahí yo me daba cuenta, ¿no? Que había algo que nos unía. Y después supe que él participaba en el móvil, del Movimiento de Liberación Homosexual. Bueno, él siempre quedó de llevarme a las reuniones semiclandestinas que tenía el movimiento, nunca ocurrió, hasta que me encontré con el móvil, ¿no? Así, digamos, a raja, como se dice, en marzo del año 1992, en la primera marcha de derechos humanos en conmemoración del informe RETIC. Bueno, era un grupo de alrededor de 20 homosexuales, todos vestidos de riguroso negro, eh, con máscaras también blancas, emulando a los desaparecidos, con un lienzo que decía por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual, móvil. Yo me sumé a la marcha, había otra gente también que se sumó, sin máscara ni nada, y ese fue como mi primer acercamiento. Después ya comencé a militar, a ir a mi primera reunión, justo, un 11 de septiembre de ese año 1992, y de ahí ya nunca más paré, po, ¿no? Me integré de lleno al movimiento, comencé a asumir mis primeras responsabilidades políticas culturales, diría yo que una de las que más importantes, que marcó de algún modo mi trayectoria, que fue la creación y la animación del programa radial Triángulo Abierto en Radio Tierra, que es la primera voz homosexual, lésbica y trans en la historia de Chile. El paso más audaz que da el movimiento homosexual chileno, según el diario La Tercera de la época. Ahí conocí el móvil, era un grupo de homosexuales, la mayoría adultos, yo era uno de los más chicos, más jóvenes, todos con experiencia política en su mayoría, exmilitantes comunistas, de la izquierda cristiana, de organizaciones sociales, y ahí estaba yo, pues, ¿no? Ahí estaba yo marcando mis primeros pasos en el movimiento LGTBI en Chile. Y desde esa perspectiva de que tú dices también de que mucha gente militaba en partidos, que había estado ya en movimiento más que todo, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Qué te enseñó esa gente que estaba en partido antes? ¿Qué, qué lección saca de todo eso? Estoy un poquito resfriado, por cambio No de se temperatura preocupe, hoy aquí en Santiago, no sé allá suele pasar. contigo, pero Acá está está muy medio frío. acelerado. Pero aquí Sí. estamos, dura para el concurso. Bueno, mira, fue muy interesante porque ahí también confluían distintos deseos, distintas también motivaciones para integrar el movimiento. Y yo no tenía ninguna perspectiva política partidaria, ni tampoco de realización eh, o de figuración en ese minuto, sino que mi deseo primario era de reencontrarme con otros compañeros, con personas igual a mí, como digo, no fue fácil asumirme como homosexual, quererme, aceptarme también como tal. Entonces este colectivo venía como a reafirmar que era posible ser homosexual, que era posible vivir una vida homosexual, tener pareja, tener novio, tener amor y además también transformar todo eso en un accionar político. Así que para mí fue fantástico, la verdad es que yo creo que me cambió la vida haber encontrado al móvil, haberme integrado en ese primer tiempo. No soy del grupo fundador propiamente tal, que nació el 28 de junio del año 1991 en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, conocida hoy como Acción Gay. No participé yo de esa primera instancia, pero sí me sumé al movimiento en su primera aparición pública, que fue si mal no recuerdo, el 4 de marzo de 1992 en la Alameda de las Delicias, ahí en el centro de Santiago. Interesante igual un poco todo lo que nos cuenta cómo se ha ido construyendo esta historia del movimiento también, pero hay cosas también negativas que tú igual mencionas un poco en Bandera Hueca, todos estos conflictos que se han dado dentro del propio movimiento. ¿Cómo has vivido también o Eso cómo lo contaba en el libro. has visto esos conflictos, cómo se han llevado a cabo?
Esa es la portada del libro, ves tú que ahí están, Hermosa. si no está nítido, ¿Qué tal? personas marchando ahí con rostro cubierto, con el lienzo que dice por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Eh, Ahí los conocí yo, así, los conocí, ¿no? No sabía quiénes Totalmente. estaban detrás del detrás de las máscaras. Eh, Después los conocí, claro, cuando comencé a militar en el movimiento. Y ahí me encontré con personajes bien destacados, diría yo, que han ido marcando la historia del movimiento. Entre ellos, me parece a mí que uno de los más destacados, polémico, controversial también, ha sido la figura de Rolando Jiménez Pérez, eh, que estaba ahí él fue uno de los fundadores del movimiento, ex militante comunista, él ha acusado reiteradamente de que fue expulsado del Partido Comunista por ser homosexual. Y me llamó la atención, sí, al principio cuando entré al movimiento, su ímpetu, por supuesto, su experiencia política. eh, yo viví incluso un tiempo, le conozco a todos los calzoncillos a Rolando Jiménez, porque en ese tiempo, ahí en el movimiento, eh, me reencontré con una persona inesperada cuando fui a la primera reunión. Me encontré ahí con Juan Cabrera, que era un estudiante de Derecho de la Universidad Católica en ese minuto, que había sido marido de una compañera mía en el colegio, ¿no? Y que después participábamos y realizábamos talleres del juego, talleres educativos en la Vicaría Juvenil, y ahí yo supe que mi querida amiga Patti se había separado del Juan porque el Juan era maricón. Eso fue lo que me dijeron. Entonces yo dije, hoy qué ganas de encontrarme con el Juan, porque era muy guapo, ¿no? Y mira, la vida me dio esa oportunidad y me lo encontré ahí en el movimiento de liberación homosexual, imagínate. Era el abogado, digamos, el casi abogado del movimiento. Entonces fue muy emocionante. Después con el tiempo nos hicimos pareja con Juan, qué sé yo. Y, y bueno, entre Juan, por supuesto, no, y conocer también a Marcos Ruiz, que es otro de los destacados del movimiento en ese minuto, la figura de Jiménez fue muy importante, porque, bueno, Juan, por eso cuento lo de Juan, Juan era de regiones, de cerca ahí bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba su pequeño pueblo, pero fuera de Santiago, y cuando él venía a Santiago a veces se quedaba en la casa de Rolando Jiménez, que vivía ahí en la Estación Central. Entonces, como yo era su novio, bueno, iba y me quedaba con el Juan, me quedaba también con Rolando, así que conozco cierta intimidad ahí del señor Jiménez Pérez. Bueno, y me llamó la atención primero su espíritu, su ímpetu de lucha, pero también su ímpetu de figuración. Desde un principio me percaté de que él quería como empujar rápidamente esta salida del closet o esta salida pública del movimiento homosexual. En ese minuto, la mayoría de los que estaban ahí, incluyéndome a mí, por supuesto, no teníamos mucho deseo de, digamos, o la decisión política de aparecer públicamente, eh, pero él sí, ¿no? Él sí tenía mucho deseo, mucho ímpetu, y claro, todos aceptamos eso como un aporte para el movimiento. Me acuerdo que cuando se recibieron los primeros aportes económicos, lo cuento yo en el libro Manera Hueca, uno de los capítulos destacados, de unas monjas católicas holandesas que desoyendo todas las indicaciones de Ratzinger y no, de la curia romana, apoyaron con lucas, sí, con harta plata, diría yo, el movimiento homosexual, lo que nos permitió tener una sede, pagar el abogado, en este caso a Juan Cabrera, tener un secretario también, Marco Ruiz, un teléfono, una casilla, una dirección, y comenzaron a llegar los periodistas, po. Y como ninguno tenía el ímpetu, el deseo, también el impulso de aparecer, de figurar públicamente, Rolando Jiménez usó ese espacio, ese vacío, y se ofreció a él a cumplir ese rol. Entonces, en el primer minuto, él era el rostro del movimiento, la voz del movimiento, nunca fue el presidente, el movimiento nunca tuvo presidente, ¿no? Y se fue transformando como en un presidente tácito,
del movimiento. Un gran error, la verdad, mirado con el tiempo. Y bueno, eso fue generando como las primeras discusiones o las primeras sospechas, las primeras disputas al interior del movimiento que tenían que ver con ¿no? Con los protagonismos, con la figuración. Prontamente ya la lucha, la estructura ideológica o lo que el movimiento comunicaba, que no solo tenía que ver con la lucha directamente homosexual, sino que tenía que ver también con otras temáticas, otros posicionamientos, como el feminismo, el VIH, por ejemplo. Fueron configurando distintas posiciones, visiones al interior del movimiento, ¿no? Entonces, incluso la misma prensa lo comenzó a catalogar así como el ala radical y el ala conservadora del movimiento. El ala conservadora está liderada por Rolando Jiménez, evidentemente, y el ala radical por Juan Pablo Sutherland y por quien habla, y, y bueno, Rolando Jiménez comenzó a desarrollar diría yo, a mi juicio, un liderazgo autoritario, un liderazgo misógeno también, homofóbico en el sentido de su crítica a los homosexuales que éramos más evidentes, más mariconados, más amanerados. Hay declaraciones públicas en eventos públicos que registro yo en el libro donde él habla en contra de las locas, por ejemplo, que le hacíamos un flaco favor al movimiento homosexual porque no distinguía si éramos hombres o mujeres, lo dice él. Respecto también del SIDA, dice que no se pueden abordar dos luchas que son distintas, el VIH y la homosexualidad, porque eso nos instala como enfermos. Entonces se empezó como a configurar un liderazgo dañino, diría yo, muy dañino ideológicamente y en la práctica del movimiento homosexual. Hasta que todo esto terminó cuando viajó a Nueva York el año 1994 como delegado del movimiento a una reunión de la Internacional Gay, Lésbica y Trans, la ILGA internacional, donde uno de las discusiones de las decisiones más polémicas era la expulsión de la International Gay de un grupo que promovía las relaciones o el amor, el afecto entre personas mayores y jóvenes, ¿no? Eh, el grupo NAMBLA, ¿no? Jóvenes adolescentes, acusado directamente de pedofilia. Bueno, la posición del movimiento en ese minuto fue de abstenerse en la discusión, porque esta era una exigencia que estaba haciendo el gobierno norteamericano y además que no teníamos todos los elementos de juicio en ese minuto a disposición, entonces el movimiento optó por la abstención en ese minuto. Bueno, lo que nos enteramos después es que Rolando Jiménez se saltó esta decisión del movimiento y a título personal, digamos, decidió apoyar la permanencia del grupo NAMBLA en la ILGA, ¿no? Entregando una serie de fundamentos que no tenían razón de ser, porque él era delegado del movimiento, él no iba a título personal, él no iba como Rolando Jiménez, sino que iba como representando un colectivo, a un grupo de personas, no le importó lo que nosotros habíamos discutido, decidido, hizo lo que quiso, y después en Santiago no, mantuvo su posición y hasta el día de hoy creo que él no ha rectificado y no ha reconocido esta situación. ¿No? Él dice que nunca se le encomendó este voto político, pero bueno, la historia es otra, y si uno conversa con los líderes de la época, Rolando Jiménez, Juan Pablo Saavedra, eh, Gonzalo Fernández, otro, yo incluido, todos coincidimos en que el voto fue la abstención, o sea, alguien miente aquí, ¿no? Y no somos precisamente nosotros. Entonces, ahí se comenzó a generar una disputa que terminó finalmente con la expulsión de Rolando Jiménez del colectivo. Él dice que no, él dice que se fue, pero bueno, la cosa es que salió. Y ahí comenzó él a desarrollar su propio proyecto personal, a crear una serie de organizaciones con nombres bien fallidos, hasta que el movimiento, el móvil,
entra en una crisis existencial, desaparece un poco. El año 98 eh, se, se constituye el MUS, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, que era un grupito del móvil que se había ido, otro grupito de personas que trabajaban en el VIH, que habían conformado el Lambda con Roberto Pablo, otros activistas sueltos y conformaron el MUS, dejando en el descampado, diría yo, el nombre, la marca, ¿no? Móvil. Entonces, de modo, diría astuto yo, y bastante cuestionable también de modo ético y político, Rolando toma, hace uso y abuso de esta marca, la toma como propia, le hace un pequeño ajuste, en vez de llamarse Movimiento de Liberación Homosexual, lo llama Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Móvil, confundiendo hasta el día de hoy a los periodistas, a la historia, a la lucha. Sin embargo, para eso está el libro Bandera Hueca, que cuenta toda la historia, ¿no?, de este robo político intelectual que hizo Rolando Jiménez con la marca Móvil, Movimiento de Liberación Homosexual, Móvil Histórico. Esa es la historia. Totalmente. Muy interesante la historia. Ya un poco empezando a profundizar un poco en Bandera Hueca, ¿cómo empieza a formarse Bandera Hueca? ¿Desde dónde parte la idea de crear este texto? Bueno, primero en la universidad, pues, cuando yo estudiaba periodismo, en la Universidad Arci, eh, tenía que, bueno, desde que empecé a estudiar, empecé a lo primero que escuché al interior del colectivo cuando me integré era de la existencia de un primer hito, de la primera marcha, de la primera protesta homosexual en Chile, decían los activistas que estaban ahí en ese minuto, ¿no? Hablaban de una marcha en el tiempo de Salvador Allende, no tenían certeza de la fecha, no tenían mayor antecedente, solamente dos datos. Una, que había existido la marcha, que había sido en el tiempo de la Unidad Popular y que había salido en la portada del diario Clarín, decían. Entonces me aboqué a buscar el diario Clarín, porque en ese tiempo no estaba todo digitalizado como ahora. Así es que, mira, me demoré, no sé si más de un año en dar con el diario, que no di directamente con el diario, sino que alguien me sopló o me dio el dato que existía la revista Paloma, una revista también comunista, y que ahí había leído de esta protesta, de esta marcha. Me fui a la hemeroteca después de un año de revisar el Clarín. Bueno, mira, me estudié, me conozco toda la unidad popular, por lo menos el 70, 71, 72. Entre medio pasó por ahí el suicidio de Violeta Parra, la persecución que hacía la izquierda con el grupo Los Jaivas, por ejemplo, en ese tiempo acusado de marihuanero, ¿no? Y casi lacra social. Imagínate cómo ha cambiado, ¿no? El tiempo y la historia. Y bueno, y di con la revista Paloma y di con la protesta, po, ¿no? Y ahí saqué la fecha, 22 de abril de 1973, inmediatamente volví a los diarios y efectivamente había salido no solo en la portada de la revista del diario Clarín, sino que el diario Clarín, Puro Chile, La Tercera, Las Últimas Noticias, y en la portada de la revista Bea, ¿no? En ese tiempo, no sé, era como la revista Cosa, ¿no? Una revista muy importante de la derecha chilena, había salido en portada, ¿no? Homosexuales quieren casarse, algo así decía la portada. Eh, bueno, entonces comencé a escribir sobre eso, a investigar sobre eso como instinto, ¿no? Como instinto ¿no?, de investigadora, de periodista, de detectivesca, eh, y di incluso con protagonistas de la protesta. Así que cuando tuve que hacer mi tesis de grado en la universidad, evidentemente que mi historia tenía que ver con esto y con la historia del movimiento homosexual chileno. Así que tomé hecho hito de la historia del movimiento hasta ese minuto, partiendo por esta primera protesta del año 73. Entonces así nace
Bandera Hueca nace primero como una tesis de grado, que la defendí, me titulé de periodista con excelente calificación el año 2000, eh, y el año 2008, varios años después, transformé esto en un libro, Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual, que fue su primera edición, ahí en una coedición entre Editorial Arci y Editorial Cuarto Propio. Eso fue el 2008. 15 años después, el libro ya estaba desaparecido, mucha gente consultaba el libro, preguntaba dónde lo puedo encontrar, yo recibía siempre correo, dónde lo puedo comprar, no había posibilidad, entonces me decidí a rearmarlo, ¿no? Reeditarlo, eh, actualizar varios de los capítulos, porque habían varios que estaban, cuando se escribieron, estaban todavía en desarrollo. Por ejemplo, el incendio de la discoteca Divine, el caso de la jueza Karen Atala, la ley de matrimonio igualitario, y así, una serie de antecedentes también. Y cosas que no quise, que excluí de la tesis y del libro del 2008, que en esta edición sí está. Totalmente. Y así como ha pasado también el tiempo, ¿no has planteado también hacer un tomo 2 quizás, donde se incluyan los hechos que han pasado desde el 2006 hasta este año? Claro, por supuesto que sí. Pues viene un Bandera Hueca 2.0. Espero que el próximo año, pero de todas maneras, este está bastante sabroso, sí, bastante celebrado, diría yo. Eh, Estoy a la espera todavía de la demanda que alguna vez me ofreció el móvil de Rolando Jiménez, porque tú sabes que como cuando fue publicado el año 2008, y presentado el 22 de abril del 2008, precisamente como homenaje a la primera protesta homosexual en la historia de Chile. El 2009, el móvil de Rolando Jiménez publica un documento muy sabroso, ¿no? Donde hacen mierda el libro, por supuesto, me hacen mierda a mí también, de 15 páginas, donde punto por punto desmienten ellos varios de los hechos que yo describo y señalo, y ellos tienen otra explicación, tienen otra versión de los hechos. Entonces, yo encontré muy sabroso este documento, porque es una especie como de bandera hueca chiquitita, como una bandera huequita chiquitita. Entonces lo guardé este documento y en esta nueva edición actualizada, ¿no? Aparece ahí el documento del móvil íntegro, completo, hasta con falta de ortografía, como digo yo, ¿no? Que viene como a complementar el libro y viene a establecer una especie de diálogo también entre el libro, en la posición del libro. El libro es muy crítico, diría yo, severo, crítico, con Rolando Jiménez, con el móvil también, que él encabeza, que se roba, digo yo. Eh, pero incluyo esto porque me parece que el lector, el público, tiene derecho también a conocer la contracara, a conocer la historia también de ellos, como ellos la cuentan. Y como no hay ningún libro más, ¿no? Ellos tampoco han escrito su libro. Estoy esperando yo hace muchos años que Rolando Jiménez escriba su biografía, no porque yo tenga alguna pretensión de figuración o de aparecer ahí, lo más probable es que si lo llega a hacer me borre, me elimine de esta historia, pero yo lo impulso a escribir su memoria. Sería muy interesante conocer de su propia boca, de su propia letra, ¿no? O por último puede contratar ¿no? A un biógrafo, ¿no? Anónimo que se la escriba, pero es muy importante conocer esta otra versión. Yo por lo menos aquí hago un aporte honesto, diría yo, de buena fe, y publico sin que ellos me lo pidieran, publico yo y hago público el documento que me ataca a mí y que ataca al libro, ¿no? Finalmente va a ser el lector el que saque sus propias conclusiones, teniendo todos los elementos, ¿no? De análisis para su propio juicio. Pero sí, adelanto, como bien me preguntas tú, para el próximo año, el 2026 o el 2027, si estoy viva, voy a hacer un Bandera Hueca 2.0, partiendo por el asesinato de Daniel Zamudio. El libro termina con el caso de la jueza Karen Atala,
y esta segunda parte iniciaría con el asesinato de Daniel Zamudio, hasta ahora el matrimonio igualitario con Sebastián Piñera, incluso un capítulo especial dedicado a Gabriel Boric y todas sus mentiras, ¿no? Y todas sus promesas falsas e incumplidas en relación al movimiento homosexual, que él ha usado y abusado para sus propios intereses partidarios, políticos, ideológicos. Totalmente. Y desde esa perspectiva, ¿tú cómo ves que ha impactado el texto en la juventud actual? ¿O no ha tenido el impacto suficiente todavía? Mira, o sea, ha sido de mucho interés, de mucha búsqueda, como digo. eh, es un texto que se estudia en universidades. Me llama así mucho la atención. La verdad es que no me enorgullece decir que el único libro de historia detallada del movimiento homosexual. Alguien dirá, bueno, está el libro este raro de Óscar Contardo, pero ese no es un libro de la historia del movimiento homosexual, es un libro, su propia versión de lo que es la homosexualidad en Chile. ¿No? Este es un libro sobre la historia del movimiento político organizado, emancipado. Eh, yo lamento que no existan otras versiones, otras miradas, o que otros activistas también del mismo movimiento, insisto, como Rolando Jiménez, que cuenten su propia versión de los hechos, su propia mirada, ¿no? Su propia historia. Mira, como dice la canción maravillosa, esta canción ¿no? Que dice, cada cual cuenta el cuento a su manera, de la Lupe, la cantante La Lupe, que era como la contracara de Celia Cruz. Eh, ella canta esta canción y dice, ¿no? Cada cual cuenta el cuento a su manera. Bueno, este es mi cuento, esta es mi manera, y, y la verdad es que la gente ha tenido acceso a esto, y mira, ha sido bastante bien recibido. Me gusta cómo quedó esta edición, ya está agotada prácticamente, vamos a tener que volver a reimprimir y tal vez hacer algunos ajustes. Así que se viene una reimpresión también de Bandera Hueca, eh, editada y actualizada en 2024. Continuamos con la entrevista a Víctor Hugo, el Che de los gays. Víctor Hugo, un hecho que igual destacar de tu texto también es la de cuando pasó esto del artículo 365. ¿Recuerdas tú esa época? ¿Te tocó, cómo te tocó enfrentarla también? Totalmente, o sea, fue un gran momento, yo fui protagonista activo de esa lucha. De hecho, la conformación del movimiento, eh, la creación del movimiento que nace el 28 de junio de 1991 en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, nace precisamente por el deseo de luchar y de trabajar por los derechos civiles de los homosexuales. Y ahí uno de los puntos que se discutió y que se debatió fue la existencia de un precepto legal, de un artículo legal en el Código Penal que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres, la sodomía consentida, las relaciones sexuales anales, para ser más directo, más claro. Y, y eso estaba tipificado en la ley, en el artículo 365 del Código Penal. Y fue una de las primeras batallas, de las primeras luchas. De hecho, el dinero que llegó de la religiosa holandesa, que también es un hecho bastante insólito, en la época tiene que haber sido alrededor de 50 millones o tal vez un poco más, que era mucho dinero para ese tiempo, venía a investigar, era para investigar y para luchar en contra de este castigo legal. Entonces, la primera motivación del movimiento, el primer objetivo político estratégico era instalar esta demanda y luchar por su eliminación, lo que al final no se consiguió, sino que se consiguió una modificación legal, que de todas maneras es un triunfo histórico. Entonces, me acuerdo yo que habían como dos líneas de trabajo. Una, que era como la línea propiamente de lobby político, en ese tiempo no se hablaba de lobby, nada, pero se hablaba de conversaciones, y eso lo asumió, por supuesto, Rolando Jiménez,
quien conversaba directamente con los parlamentarios, iba a reuniones, a congresos, estaba recién inaugurado el congreso ahí en Valparaíso. Después con el tiempo se ganó el mote de senador Jiménez, por, prácticamente vivía ahí. A nosotros la verdad es que a mí no me, no me impulsaba demasiado, no, ni me quitaba el sueño ir a hablar con parlamentarios, si bien considero que es importante, pero nosotros lo que hacíamos con otros compañeros, con Juan Pablo, Héctor Núñez también, nosotros establecíamos como una estrategia de lucha cultural, social y cultural, educativa, particularmente a través del programa radial Triángulo Abierto que yo animaba en Radio Tierra, y también en una serie de acciones que yo comencé a desarrollar, a idear y desarrollar a través del programa, como por ejemplo no, la solicitud de firmas a artistas, intelectuales, y de hecho el libro Bandera Hueca cierra con ese capítulo donde aparecen firmas, más de 100 firmas de muy relevantes e importantes personas del ámbito nacional, político, cultural, incluso extranjera, ¿no? Como Silvio Rodríguez, Adolfo Pérez Esquivel, eh, Hortensia Bussi de Allende también, Ángeles Mastreta, la escritora mexicana, y en fin, o sea, fue un aporte muy importante. Comencé a escribir cartas también a los artistas. Me acuerdo que un compañero del Movimiento de Liberación Gay de Cataluña, Eugenio Rodríguez, me dijo, pues, no, podrían pedirle apoyo a los artistas que van a Chile. Y así lo hice. Pues. En el año 95, aburrido en una clase ahí de, no, de Derecho, no sé qué era, ahí en Arci, en Huérfano. Me acuerdo haber comenzado como a balbucear, digamos, unas rayas, unas líneas, para escribirle una carta a Silvio Rodríguez, que venía a Chile en septiembre de ese año, y donde le explico yo, ¿no? La situación que vive Chile, la situación de los homosexuales, el artículo 365, y que él ha sido siempre un símbolo de lucha y de esperanza, y que por supuesto nos encantaría que así como nosotros escuchamos sus canciones, que él escuche también nuestra voz y nos dedique una canción, ¿no? La carta se llamó Te molesta mi amor, por la canción Esta por quien merece amor, y hasta ese minuto para mí ya era suficiente, digamos, escribir la carta ya era como el objeto carta, ¿no? Y ya para mí eso era ya un logro, pero fui avanzando, ¿no? En esta loca iniciativa. La carta la compartía a los medios de comunicación, salió publicada en el diario La Época, me acuerdo de ese tiempo, y por razones misteriosas y maravillosas del destino, me acuerdo haber ido una mañana a un trámite ahí a la Casa de la Mujer, la Morada, en Radio Tierra, y me encuentro con Pía Mata, que era la directora de la radio, eh, y me dice que va a la conferencia de prensa de Silvio Rodríguez. No te puedo creer, niña, le digo yo, pero invítame, tengo algo que decirle. Bueno, y fuimos a la conferencia de prensa de Silvio, ahí en la Fundación Violeta Parra, me acuerdo, en la calle Carmen, en Santiago, y yo andaba con la carta. Y estaba lleno de periodistas, ¿no? Y en un minuto, ¿no? De ímpetu este que yo tengo, que me sale muchas veces, no interrumpo nada, sino que en un silencio yo digo Silvio, ¿no? Se escucha Silvio, y me subo a la tarima del escenario y le digo, soy del Movimiento de Liberación Homosexual, tenemos una carta, queremos que la leas y que nos dé una respuesta de aquí al sábado. Era como día jueves, bien. Entonces me dice, bueno, ¿y quieres que la lea acá? No, le dije yo, léela en tu casa, en un hotel más, léela en tu casa, le dije yo, pero nos da la respuesta de aquí al sábado, ¿no? Y él me dice, eh, bueno, él había leído la carta, al parecer, en el diario, ¿no? Y dice, bueno, si están luchando por sus derechos, que yo los comparto y los respeto, tienen todo mi apoyo. Siempre que no se pongan en contra de Cuba, dice, los periodistas se cagaban de la risa, qué sé yo, ¿no? Y él decía esto de que no se pongan en contra de Cuba por todos los homosexuales, los maricones que se arrancaban, ¿no? A Miami y desde allá despotricaban en contra de la revolución.
Bueno, mira, para mí ya es, yo estaba en éxtasis ya en ese minuto, ¿no? Haberle entregado la carta a Silvio, qué sé yo. Y bueno, al otro día salió en todos los diarios, ¿no? Destacado, comentarios, Radio Cooperativa, con Cecilia Rovaretti, qué sé yo. O sea, fue un hecho político, ¿no? Hasta ese minuto yo dije ya, es una maravilla como, ¿no? Como logramos comprometer a una artista de talla internacional, incluso violando ciertos principios, ¿no? De no intervención en asuntos internos, qué sé yo. A Silvio no le importó nada y él apoyó nomás la causa, ¿no? Y bueno, y venían sus conciertos en ese tiempo, no sé si era en el Caupolicán, bueno, en un teatro muy grande. Y le dedicó la canción, pues, en los dos conciertos. Y yo no estaba, desgraciadamente, ¿no? Ahora igual que va a volver a Chile, no tenía plata ni alcancé a comprar las invitaciones para entrar a verlo. Pero tengo la grabación donde él dice, bueno, hay un movimiento que hay acá que se llama Triángulo Abierto. Él pensaba que ese era el nombre del movimiento. Y que me cuentan que las relaciones homosexuales son un delito, una cosa loquísima, ¿no? Y canta la canción Te molesta mi amor. Así que desde ese minuto, Te molesta mi amor es parte, es el símbolo de la lucha homosexual chilena y el símbolo también de la lucha en contra de la penalización de la sodomía. Entonces, esto lo cuento porque el aporte que nosotros hicimos desde el programa para impulsar, para visibilizar, para darle no, un soporte, un cuerpo cultural, político, simbólico a la campaña fue muy importante. Tal vez mucho más importante que, ¿no? O ¿no? Que el lobby político, porque esta era en el fondo es una lucha simbólica también, una lucha, ¿no? De territorio, de símbolos, de música, de emblemas. Y después, bueno, después ya me enloquecí, empecé a mandar cartas a otras personas, con algunos me fue mejor que otros, en otros me fue mal directamente. Me acuerdo que le entregué una carta también en el aeropuerto a Mercedes Sosa, y ella dijo que, eh, que el apoyo era implícito en ella. Bueno, igual un apoyo, ¿no? Implícito, pero apoyo. Quería entregarle una carta Totalmente. también a Elton John cuando vino a Chile. Fue difícil porque él no hizo conferencia de prensa, hizo su telonera, Cheryl Clom, que se llamaba, algo así, pésimo para el inglés yo. Y le entregué, interrumpí la conferencia, le entregué la carta, qué sé yo. Eh, También una conferencia de prensa de Juan Gabriel, donde yo le pido, ¿no? Le cuento que su música es parte de nuestro cancionero y qué le parece que su música sea tan importante para los colectivos, para el movimiento homosexual chileno, y él haciéndose como la loca un poco, dice como, órale, dice, no sabía eso, pero si eso es un atajo para llegar a la gente, pues me parece muy bien, dice él. Entonces yo le pregunto, ¿y te gustaría dedicarle alguna canción? ¿A quiénes? Me dice él, haciéndose no la tonta, a los homosexuales y lesbianas y travestis en Chile, le digo yo. Y dice, pues pueden usar todas mis canciones, la música y los artistas no tienen sexo. Bueno, imagínate, titular al otro día, el diario La Cuarta, la música, no, los artistas y las canciones no tienen sexo. Y de ahí comenzó todo el ajetreo en torno a la homosexualidad de Juan Gabriel, por lo menos en Chile, porque ya en México era secreto a voces. Entonces, todo esto, todos estos gestos también, la existencia del mismo programa y todo de la movilización cultural que nosotros hicimos, fue muy, muy importante para que finalmente, ¿no? En julio del año 1999 fuese modificada el artículo 365 y publicado en el diario oficial, estableciéndose como la primera y gran triunfo, ¿no? Del movimiento LGTBI en la historia de Chile. Totalmente.
Y tú mencionaste mucho tu programa, Triángulo Abierto. ¿Cómo has visto tú la presencia de los medios, de los programas, de la comunidad en el panorama actual también? ¿Cómo se ha dado actualmente? Mira, creo que ha sido bastante, podría haber sido más, es como raro, porque eh, primero, hay presencia homosexual en los medios, siempre la ha habido, cada día es más evidente, de hecho los más importantes animadores de la televisión son homosexuales, po, ¿no? Algunos más evidentes que otros, algunos se demoraron más en reconocerlo. Está, por ejemplo, Pancho Saavedra, ¿no? Que fue gran animador de Canal 13. Eh, Al principio no reconocía su orientación sexual, él mismo me comentaba, ¿no? Porque lo conozco, somos amigos, por lo menos yo lo considero amigo, eh, y él por el miedo a los papás, que es comprensible, también una familia eh, campesina, eh, y fue difícil, pero ya con el tiempo, ya está casado y tiene hasta hijo, pues imagínate, ¿no? Las vueltas de la vida. José Antonio Neme también, ¿no? Que es un personaje rutilante, histriónico, que todos los días hace noticias por ¿no? por sus reacciones o sus entrevistas. Es un personaje también muy solidario, muy cariñoso. No lo conozco en persona, pero he hablado con él, nos hemos mensajeado, y él ha apoyado nuestro programa, ha mandado saludos, una persona muy, muy cómplice también, ¿no? De nuestra lucha. Eh, y otros personajes que han sido más polémicos, diría yo, más, que tienen más claro oscuro, como Jordi Castell, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho como un uso y un abuso también de su propia homosexualidad, pero sin comprometerse demasiado con el movimiento. Un personaje también muy discriminador de otras realidades. eh, Conocemos también ¿no? su polémica en distintos ámbitos. Me acuerdo, no sé si puedo contar una anécdota, pero que lo relata muy bien a él, ¿ah? Que tiene que ver con Lemebel. Me acuerdo que Lemebel contaba, él vivía ahí en el barrio, cerca del barrio Bellavista, por Purísima, al lado de un restaurante cuico que había en ese tiempo, El Toro, donde iban artistas de la tele, qué sé yo, y se encontró con Jordi Castell, po. Entonces Jordi le dice, ay, Pedro, Pedro, ¿cómo estás, Pedro? El gran escritor de Chile. Me encantaría que escribieras mi biografía, querido Pedro. Entonces el Pedro lo mira así con esa cara irónica que tenía terrible y le dice, claro, pues le dice, pues niña, pero para eso hay que tener una biografía, po. Ay, bueno, aparte de esos personajes, mujeres en los medios, como periodistas, lesbianas, no, no tengo ninguna aquí mi mente, eh, de periodistas travestis, también trans. Creo que la televisión ha sido bien poco solidaria, e integradora de esas causas. Hay muchos medios, muchos pequeños medios, que son por redes sociales, ya sea por la internet, del colectivo LGTBI, pero falta como cruzar la frontera e introducirse, infiltrarse en medios más tradicionales y desde ahí emitir mensajes y emitir también opiniones o pronunciar una voz también militante, política, homosexual. Eh, Creo que la única fue digamos, la primera, vanguardista fue el programa Triángulo Abierto, por supuesto, y en el último tiempo estuvo un programa de televisión acá en Canal La Red, que se llama Las Gansas en la Red. Al principio yo me entusiasmé con el programa, conozco a sus conductores, ¿no? A las Gansas, eh, pero se desperfilaron con el tiempo, transformaron todo, diría yo, en una cosa muy frívola, que yo critiqué, ¿no? Critiqué la frivolidad del programa, porque los homosexuales no andamos de locas todo el día, digamos, ¿no? Permanentemente.
Y bueno, se enojaron conmigo, particularmente César, que me ha funado por redes sociales y me odia y todo. Pero me odia y me detesta, yo creo que por decir varias verdades que ellos mismos no entiendo que también reconocen, o espero que reconozcan. Finalmente ese programa fue sacado del aire, precisamente, diría yo, por la frivolidad, por las denuncias al Consejo Nacional de Televisión, por algunas escenas calificadas como obscenas o atentatorias a la imagen de la Iglesia Católica. Eh, Creo que no, ahí hubo tal vez una lectura inadecuada de cómo emitir mensajes y de cómo dialogar también, ¿no? Con el ciudadano, con la ciudadana, que más que provocaciones que son necesarias, por supuesto, tal vez hay tiempo más de educación, de formación. Por lo menos lo que nosotros intentamos hacer a través del programa Siempre Bien Vivo en Radio Universidad de Chile, que yo diría que más de la mitad de los auditores y auditoras del programa son personas heterosexuales, ¿no? Adultos. El otro día me encontré con una pareja de adultos mayores en el metro que me reconocieron y me dijeron que escuchaban el programa todos los domingos. Entonces, yo tengo también la responsabilidad de no solo provocar, ¿no? Que siempre es atractivo, por supuesto, provocar y polemizar, sino que también de educar. Yo creo que es muy importante educar, ¿no? Educar y dialogar con la ciudadanía y asumir también esos mitos y prejuicios y más que combatirlo, intentar redireccionarlo, no educarlo, cuestionarlo, que las mismas personas cuestionen también sus propios mitos y prejuicios, hacer lo que nosotros, lo que yo llamo, no educación también, educación popular desde la homosexualidad con la audiencia. Creo que tal vez falta eso. Eh, yo, bueno, me han invitado a algunos programas, he estado en Sin Filtro, qué sé yo, poco me invitan porque también como soy hocicona y digo cosas también que a veces no están en esta línea del educar, ¿no? Hasta yo mismo no me contradigo en ese sentido. Eh, pero claro, ahí uno tiene que hacer el equilibrio entre la provocación y también la educación. Yo diría que ahí está como ¿no? Ahí está la gracia de buscar de ese equilibrio justo que no siempre se encuentra. Exacto. Y mencionaste un poquito a Pedro Lemebel. ¿Cómo tú crees que ha influido la figura de Pedro actualmente? ¿Cómo se ve a Pedro en la historia del colectivo? Bueno, es una figura señera, una figura muy importante, ¿no? Que marcó generaciones, sigue marcándola. Ya se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Yo fui bien amigo del Pedro. Hay gente que cuestiona nuestra amistad, incluso dudan de ella. Hasta el mismo Oscar Contardo en la biografía, esta que más parece su propia biografía sobre Pedro Lemebel, ¿no? Desliza, desplaza y frases que habría emitido, declaraciones que habría emitido Carmen Berenguer diciendo que Pedro nunca me quiso, ¿no? Como si Berenguer fuese Zulma, ¿no? ¿Cómo vamos a ver si alguien realmente quiso o no al otro? Yo no sé si el Pedro quiso a alguien realmente, estamos por ahí, ¿no? A su madre, por supuesto, la quiso mucho, pero a las locas amigas tal vez nos quiso un poquito. Yo me conformo con un poquito nomás. Éramos amigos, amigas y rivales, como dirían las locas del Fausto, peleábamos harto, pero bueno, los amigos se pelean también, eso no hay un drama. Pero las locas han usado del círculo más íntimo que también pertenecí yo, pero estamos todas peleadas, estamos todas como divorciadas a propósito del mismo Pedro, porque se ha establecido como una lucha territorial de quién era la más amiga, la más enemiga, la más cercana, la más lejana, qué sé yo. Bueno, yo escucho nomás, reconozco que fue una relación tensa, e intensa, pero una relación, una amistad. Entiendo que el Pedro me quería, por supuesto, a su modo, ¿no? Tal vez más tosco, más... Es difícil querer, no diría yo, en la homosexualidad. Es difícil querer también cuando entre medio hay intereses, qué sé yo. Eh, el mismo Pedro fue el que me impulsó a crear este personaje. Él me dijo un día, oh, hola, ¿cómo estás? Deberías crear tu personaje, niña, me dijo. Pero claro, cuando yo creé el Chelo Gay ya no le gustó mucho y también discutíamos harto por eso. Él sentía que yo como que le robaba, le copiaba algo, y de algún modo es cierto, todos copiamos
algo también de nuestras maestras, de nuestras madres, de nuestras abuelas. eh, claro, pero él se sentía como un poco que yo como que le arrebataba algo de él, ¿no? Tal vez muy tempranamente yo estaba heredando cierta, ¿no? Cierta magia o cierta aura lemebeliana. Eh, de hecho, el día que falleció, que fue muy impactante para todos, para mí también, mucha gente me llamaba, me daban el pésame a mí, ¿no? Como que si yo fuera su polola, su esposa, su amante, no sé, su pareja. Y eso fue muy emocionante. Entonces, a raíz de toda esta mala onda en redes, que ha disminuido un poco, ¿ah? Diría yo, a propósito de la publicación de mi último libro, que se llama, aquí está, La viuda odiosa del Lemebel, que son 25 textos de personas que conocieron al Pedro, homosexuales, lesbianas, trans, hetero, un poquito, eh, y que hablamos del Pedro. Recordamos al Pedro de modo bastante descarnado, diría yo, ¿no? Que se aleja ¿no? del tributo mesiánico, ¿no? Que se ha instalado sobre el Pedro, sino que lo resitúa en, en la calle, lo resitúa también el colectivo LGTBI. Hasta ahora lo que se ha escrito y se ha dicho del Pedro siempre vienen de miradas heterosexuales. No tengo nada en contra de los heteros, de hecho me encanta, sobre todo los, los más jóvenes. Eh, pero era necesario como una voz desde las locas, ¿no? Desde los colectivos LGTBI que asumieran a esta loca madre castigadora, pero impulsora, creativa también, que es Pedro Mardones. Así que los invito también a buscar este libro, al igual que Bandera Hueca, está en distintas librerías, en Metales Pesados, en Tienda Nacional, e ir al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, y también pueden conmigo directamente a través de mis distintas redes sociales y antisociales, como digo yo, en Twitter, en Instagram, en TikTok, arroba el Che de los gays. Ahí me encuentran. Totalmente. Y después de esta invitación también a buscar los textos del Che, que igual estuvieron girando, estuvieron dando vueltas por acá también, ¿cómo fue también un poco ese inicio de ser el Che de los gays? ¿Y por qué crees tú que has recibido tanto odio? Mira, siempre me preguntan, la historia es larga, me cuesta resumirla, pero bueno, voy a intentarlo. Yo estudiaba periodismo en la Universidad Arci, como dije, el año 97, y ya mi edad, dijo la otra, se me va olvidando la fecha. Eh, y estábamos ahí en septiembre del año 97 y, y aparecieron muchos grafitis del Che en esa época. ¿No? El Che, hombre hermoso, por supuesto, viril, ¿no? Atractivo, símbolo de la revolución. Y me acuerdo yo que ahí en el Arcis de Huérfano había un mural muy hermoso y yo le pinté los labios al mural con rouge rojo, como para provocar algo, ¿no? En este sentido, la polémica que tiene uno. Pero no pasó nada, a nadie le importó, era el Arcis, pues en el Arcis todo era posible. A nadie le importó, al único que impactó fue a mí. Así que, tanto así que me compré una boina, le puse una estrella más chiquitita que esta, y me fui a una fiesta en contra de la censura que organizaba Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira, un 4 de septiembre del año 1997. Bueno, me fumé un pito, me acuerdo, en el camino me encontré un bidón de agua vacío, le escribí acetaté con un plumón, que es la primera droga que se descubrió para el VIH, para enfrentar el VIH. Bueno, y llegué ahí al acto, eh, me encontré con una amiga, qué sé yo, con Michelle Clementi, una gran amiga travesti de Valparaíso, que iba a actuar. Entonces yo le dije, Michelle, mira, hagamos algo, no creativo, en la bola yo, po. Le dije, le voy a echar agua al bidón y cuando tú estés en el escenario vamos a hacer un juego con el agua, qué sé yo. Perfecto, en eso quedamos. Hasta que voy al escenario y estaba ahí Patricia Rivadeneira, vestida de hombre, de drag king, ¿no? Que es como la antítesis del drag queen. Y estaba muy enojada, reclamando que había ido muy poca gente a esta fiesta en contra de la censura, qué sé yo. Entonces yo me pongo a dialogar con ella y al final
del cuento, yo le terminé tirando el agua. Es que yo dije, ¿para qué voy a esperar a la Michelle? Mejor no le tiro agua a la Patricia, que es más famosa que la Michelle, po. ¿No? Entonces yo le tiraba agua, así como metáfora castigadora. ¿Hasta cuándo te desnudas? Creo que le decía yo, ¿no? Como un juego también. Si el agua no era ni ácido ni benzina, pues era agua, ¿no? Purificadora, por lo demás. El 4 de septiembre también el incendio de la discoteca Divine, entonces estaba todo mezclado los símbolos. Bueno, la Patricia jugó también, ¿no? Cuando se vio toda empapada, ella estaba con un pico de greda, ¿no? Así en su mano. Entonces ella, en un acto bien curioso, simbólico, diría yo, bastante llamativo y emblemático, cuando yo hago esto, ella atina a pasarme el pico de greda, como una especie como de tótem, una especie como de, ¿no? De tú sigue con la lucha, ¿no? Como cuando los corredores van corriendo y le pasan, ¿no? El testimonio, se le pasan al otro para que siga. Yo tomo entonces el pico de greda y digo, ¿no? Una frase muy poética, o nada de poética, pero muy clara, y digo, soy el Che de los gays y me gusta el pico. Bueno, estaba lleno de camarógrafos, sacando fotos, qué sé yo, y yo hasta ese minuto estaba en éxtasis, pues imagínate. Voy al baño a buscar más agua para tirarla a la Michelle, que era lo que habíamos acordado. Y ahí se me cayó la teja, se me pasó la bola y todo, cuando llegan unos guardias, y me dice, caballero, va a tener que ser abandono del recinto. Me dice. Y bueno, los engañé, les dije yo que tenía mi mochila en el escenario, mentira, porque ahí estaban todos los periodistas. Entonces empiezan a forcejear conmigo, a echarme de la discoteca Planet, se llamaba, mientras yo gritaba, esto es censura, en la fiesta en contra de la censura que organizaba, digo, Vicente Ruin, ¿no? Y Patricia Rivera de Neira. Bueno, la gente aplaudía, aplaudía, decía, ¡oh, pero qué maravilla! El acto de Vicente tan, ¿no? Tan, parece tan real, parece bueno, era real, pues, era efectivamente. Salió en todos los diarios, salió en todos los diarios, ¿no? Stop her, filo con las reivindicaciones, decía el Vicente, acusándome de que él pensó que yo le había tirado ácido o benzina. La loca perversa, po, ¿no? Eh, bueno, pasó el tiempo, como que me encebé con el personaje del Chelo Gay, hice varios actos bien polémicos, bailé cueca en la Feria del Libro, exigiendo juicio de Pinochet, me fui detenido, me desnudé para el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, estaba arriba de la pelota, como dicen los cabros. Después con el tiempo el personaje fue como tomando más forma, como más consistencia, hasta, y con esto termino, hasta que un antropólogo, Gabriel Pajardo, lo invitan a una conferencia internacional para hablar del Che de los gays. Yo no sé por qué no me invitaban a mí, pero me invitaban a él. Bueno, y él hace un descubrimiento maravilloso que yo no sabía, ¿no? Tú sabes que el Che, bueno, el Che lo mataron en Valle Grande, arriba en la higuera, en el año 67, octubre del año 67, y su cuerpo estuvo desaparecido, por eso se transformó en un mito, estuvo desaparecido 40 años, ¿no? Oculto debajo de una pista de aterrizaje. Se transformó en mito porque la gente decía que lo habían visto, que habían hablado con él, qué sé yo, y lo descubren después de buscarlo, después de dar vuelta a todo Valle Grande, lo descubren debajo de esta pista de aterrizaje un 28 de junio del año 1997. Eh, ¿Por qué es importante esta fecha? Porque el 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. Entonces yo creo, ¿no? Que el Che, después de haber estado 40 años oculto, haya asfixiado, no escondido, sale a la luz un 28 de junio, el Día de los Homosexuales, Lesbianas y Trans, no quiso irse ¿no? a dormir allá al mausoleo que tienen en Santa Clara, en Cuba, sino que más bien se quiso reencarnar en un homosexual, lesbiana y trans latinoamericano. Y bueno, y parece que yo estaba justo pasando por ahí
Y me tocó a mí, ¿no? El testimonio y la oportunidad, gran oportunidad, ¿no? De encarnar las batallas, las luchas del comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. O sea que en el fondo yo no lo elegí a él, sino que el Che me eligió a mí. Qué buena historia. Víctor Hugo, para ir terminando las últimas preguntitas, primero, en primera instancia, ¿qué le dirías al nuevo lector de Bandera Hueca, el que se está acercando por primera vez a Bandera Hueca? ¿Y qué se viene, Víctor Hugo? ¿En qué estás? ¿Estás en gira? ¿Qué estás presentando? Cuéntanos un poquito de esas cosas. Mira, estoy, bueno, los invito a leer el texto, a buscarlo, está en la biblioteca pública. Eh, ojalá que no, que la red de bibliotecas comprara para ponerlo en todas las bibliotecas de todo el país, pero por lo menos está en la Biblioteca Nacional, está en esta librería que yo le señalé. Vamos a sacar una reimpresión porque ya deben quedar como 30, 40 libros, no quedan más de Bandera Hueca. Próximo año tengo que hacer Bandera Hueca 2.0. Como bien me dices tú, es importante actualizar esta obra. Eh, mm, Estoy distribuyendo, difundiendo también La viuda odiosa del Lemebel. Hemos ido a muchas partes a presentar el libro, y junto con esto un complemento también, un documental que nace también de Bandera Hueca, del primer capítulo, que es la historia de esta primera protesta, un documental de 40 minutos que hicimos con Carolina Espinosa, una querida amiga, gran documentalista chilena que vive, periodista que vive en Madrid. Hicimos el documental Las Locas del 73, que narra la historia de la primera protesta homosexual en Chile, ¿no? Tengo el privilegio, la oportunidad de ser amigo, vecino también conocido de alguna de las protagonistas, los sobrevivientes de esa protesta, así que era necesario dejar eso plasmado en un documental y así nace el Che de los Gays y hemos estado en gira, mira, no hemos parado desde hace 2 años ya, cuando se conmemoraron 50 años de la primera protesta. No hemos parado de presentar el documental a donde nos inviten, vamos, con la medallita particularmente, porque es la organizadora de la protesta, otras veces con Marcela Di Monti también, que es parte del documental y la protesta, con Marcos Ruiz, en paralelo también presentando el libro Bandera Hueca, porque es parte de la misma historia. Y ahora último, La Viuda Odiosa, vengo llegando a Bolivia, estuve en Bolivia presentando La Viuda Odiosa, antes había estado en Arica presentando Bandera Hueca y el documental. He viajado por todo el país, me encanta, ¿no? Así que recibo invitaciones, estoy abierto a viajar, me encanta viajar, ¿no? Porque siento que Santiago es tan asfixiante, las organizaciones están tan manipuladas, usadas y abusadas por el gobierno, por el Estado, por Trechaucha, diría yo, ¿no? Y entonces es necesario como ir, conversar, dialogar con el movimiento LGTBI también que está fuera de esta frontera, ¿no? Santiago no es Chile, así que mira, he ido de Arica, puedo decir Arica, hasta Punta Arena. Espero llegar ahí también para presentar estas obras que vienen a ser como patrimonio, diría yo, patrimonio soporte de memoria histórica de nuestro colectivo. Es importante construir la historia, de ir construyendo siempre, avanzando en la historia, pero nunca olvidar, ¿no? Lo que ha ocurrido, cómo han ocurrido las cosas, quiénes han sido también protagonistas de esta lucha. Así que estoy en eso, también en el mismo sentido, pero usando otras plataformas en el programa radial Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Imagínate que el próximo 13 de agosto vamos a cumplir 300 programas en la radio. Pensé yo que íbamos a hacer un pequeño ciclo cuando iniciamos el 19 de mayo del año 2019 y ya estamos en el 2025, casi llegando al 2026, y ahí todavía estamos, duras para el concurso, levantando esta iniciativa, tratando de sostenerla económicamente también. Aquí nadie gana nada, pues, digamos, con los libros nadie gana, ¿no? La única que gana aquí es Isabel Allende, diría yo,
¿no? Eh, Estas son pequeñas iniciativas de resistencia, de autogestión, de autoedición, que lo que buscan es hacer circular los conocimientos y darle también eh, cuerpo, ¿no? Darle contenido a los gritos, a las demandas, a las protestas, a las marchas, ¿no? Darle también un contenido político, cultural, histórico. Espero tener tiempo para otros libros que tengo pendientes, un libro sobre la Universidad Arcis, por ejemplo, el Arcis de Noé, donde relatar esta historia también tan bonita y trágica como fue la muerte de la universidad. Bueno, y ahí otro libro de entrevistas, qué sé yo, tengo todavía proyectos. Espero que haya Che para rato. eh, y Ay, ahí che, para también, rato. bueno, combatiendo y combatiendo con uno mismo, con sus propios También, devenires no sociales, políticos, familiares también, del mismo cuerpo. Yo soy una persona que vive con VIH hace más de 30 años, me veo relativamente bien, pero tú sabes que sí, no, no, la procesión se lleva por dentro. Entonces ahí tengo que enfrentar una serie de dificultades médicas, el mismo VIH, la hipertensión, totalmente. la diabetes ahora. Así que estoy pedía, pero todavía no tanto. Todavía no tanto. Ahí estoy. Sí, Ahí estoy, ¿no? Dando la pelea, como dijera, ¿no? El comandante Che Guevara. Espero presentar el libro, me sí, encantaría presentar La viuda odiosa del MBL, presentarlo allá en Santa Cruz de la Sierra, estaría ¿no? bueno. O en Valle Grande, también me encantaría presentarlo en Valle Grande, ahí donde se descubrieron al Che, volver ahí ¿no? A donde el lugar donde murió. Y todavía tengo muchos proyectos, ¿no? Que me Queda impulsan, mucho. que me permiten vivir también y que me permiten despertar con ganas, ¿no? De conversar con ustedes, de conversar también con la audiencia. Para finalizar esta conversación con Víctor Hugo, estábamos viendo qué se viene, Víctor Hugo. ¿Qué más? Bueno, dije que se venían varias publicaciones, espero que el tiempo, la vida me dé la oportunidad. Voy a seguir recorriendo Chile, América Latina. Estaba pensando que es una especie como Che Guevara postmoderno, ¿no? Que viaja, va por aquí, por allá, sin moto, por supuesto, pero el viajar, ¿no? El viajar, el desplazarte, conocer, recorrer otros territorios. Estuve hace poco en Chillán, por ejemplo, fue hermoso presentar La viuda odiosa allá en Chillán. Hemos estado también en Concepción presentando el libro bueno, en La Serena. Ahora, de hecho, vamos a La Serena. Quedan todos y todes invitadas este próximo fin de semana, el viernes. Vamos a estar en la mañana presentando el documental Las Local 73 en el Centro Penitenciario de La Serena, Guachalalume, para los colectivos LGTBI que están ahí también. Pretendemos hacer lo mismo acá en la penitenciaría de Santiago, para dar un poco de alegría y un poco también de acompañamiento a los compañeros y compañeras que están ahí privados de libertad. El día viernes, entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes 25, en la tarde, bueno, lo de la cárcel es cerrado solamente para los internos, pero el día viernes 25 a las 7 de la tarde en la Casa Roja, en La Serena, el Centro Cultural Casa Roja, vamos a presentar el documental Las Locas del 73. Voy con Eva la Medallita, su protagonista, organizadora, y también, por supuesto, voy a llevar los libros, quien quiera tenerlos. El día sábado 26 a las 5:30 vamos a estar en el Centro Cultural de Ovalle, en el Salón Municipal de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, presentando también Las Locas del 73. Todo gratis, todo gay, como se dice, así que están todos invitados. Eh, lo otro, estamos organizando también un acto político cultural de celebración por los 300 programas que vamos a cumplir en Radio Universidad de Chile el próximo 13 de agosto, el día miércoles 13 de agosto a las 6:30. Ahí nos juntamos en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, entrada gratuita también, todo gratis, todo gay. Vamos a proyectar el documental Las Locas del 73, vamos a tener algunos números artísticos, conversatorio con las protagonistas del documental, vamos a tener una pequeña recepción también ahí. Es un acto de celebración, de comunidad,
Están invitados todos los auditores y auditoras del programa y todas las personas que quieran ir a celebrar este hito que significa estar en la radio y llevar ya más de 300 programas. Bueno, invitarlos a que nos escuchen todos los días domingos a las 10 de la noche en la Radio Universidad de Chile con el programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva, como decimos nosotras. Se vienen muchas cosas, así que todos invitados a todas partes donde vaya Víctor Hugo. Compren sus textos también, que son material para la memoria, para construir esta memoria en comunidad también. Recordar siempre que sin memoria no hay historia. Así, No hay muy importante eso. historia, no hay Y historia. sin memoria no hay historia. Agradecerte, Víctor Hugo, por esta entretenida y extensa entrevista que hemos tenido, un poco ahí con cortes, con vueltas, idas, pero ha sido una Bueno, como es la entretenida y vida, pues así es la vida sí, también, con totalmente. corte. Ha sido una Oye, bueno, buena invitarlos a que jornada. me sigan en mis redes sociales. A diferencia de mi querida amiga Pamela Giles, la abuela, yo sí bloqueo cuando ya me huean mucho, cuando ya, ¿no? Cuando ofenden también, ¿no? Yo ahí se van de bloqueo. Pero en general, no, en general acepto crítica y siempre cuando son críticas y son también parte del debate, ¿no? Pero cuando ya son ofensas de tipo personal, ya ahí, ¿no? Ahí se van de bloqueo. Pero de todas maneras ahí en mis redes siempre son muy activas, aceptan todas las opiniones, siempre con respeto también, ¿no? Igual esta palabra es como rara, ¿no? Yo creo que me falta el respeto, decía Pedro Lemebel, pero creo que es importante como educar y establecer ciertos códigos democráticos del opinar, del debatir. Yo trato de no descalificar, igual soy bien severo, sobre todo con el diletante Boric, como digo yo, severo con el gobierno, con las traiciones de este gobierno, eh, pero creo que es necesario como, de todas maneras, no salirse de las redes, estar ahí, tratar de aportar, entregar información, que es lo que intento hacer yo en mis redes, me pueden buscar ahí, como digo, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, con @elchelo gay. Ahora me estoy sumando como patrocinador de la campaña presidencial del profe Artés, Eduardo Artés, eh, Buenísimo. porque siento que, claro, la gente me dice, bueno, es viejo, ya es senil, debería, es lo que comentan en las redes, ¿ah? Hay muchas descalificaciones, no va a ganar, ¿para qué se presenta? Divide a la izquierda. Oye, o sea, la izquierda, en este caso, estaría representada por el profe Artés, si es que logra las firmas, ¿no? Que está buscando para representar también a un amplio sector de la sociedad que También. duda, que sospecha, que critica también este gobierno primero y la continuidad de este gobierno, que sería, ¿no? Janet Jara, que tú sabes que es mi vecina, po. Oh, Ella es de acá, ¿no? Su familia por lo menos viven allá en el Cortijo 3, su mamá. Ella a veces viene a almorzar aquí al frente de mi casa, el restaurante La Quintrala, que salió reseñado ahí por Janet Jara como uno de los 10 mejores lugares picados de ella acá en Santiago. Así es que yo estoy haciendo un acto político, ¿no? Le tengo mucho cariño, afecto y reconozco, por supuesto, en la compañera y en la vecina Janet, ¿no? Una candidatura que ha entusiasmado a un amplio sector de la sociedad, pero desgraciadamente, ¿no? Las candidatas son candidatas de partidos, de bloques, de proyectos políticos, y ahí es muy difícil, ¿no? Compartir con personas, con figuras que han sido tan nefastas y que representan lo peor de la democracia y lo peor del sistema neoliberal chileno, ¿no? exacto. Que militan en el Partido Socialista, en el PPD, qué sé yo, figuras que se han mantenido eternamente ahí en el poder y que no los sacan ni con abogado. Eh, entonces yo creo que es necesario plantear una resistencia y me tomo estos minutos para decir esto, porque también el compromiso LGTBI tiene que tener también un compromiso Exacto. político, no es al aire, no es al aire, no somos solamente maricones, como decía Lemebel,
somos maricones con apellido, en este caso yo soy un maricón de clase, un maricón de izquierda a izquierda, y por eso que los invito a patrocinar la candidatura del compañero Eduardo Artés ahí en el cervel.cl. Por lo menos para la primera vuelta es necesario una atención, es necesario una voz crítica. En segunda vuelta veremos, es una nueva elección, así que les pido a los pacos de rojo, como se dice, a la secta del árbol, que no nos critiquen tanto, que no nos destruyan tanto, que no nos difamen tanto, porque al final de cuentas van a tener que después golpear nuestras puertas y pedirnos el Exacto. voto en la segunda vuelta. Así que vamos a ver cómo se comportan y cómo también, y cómo establecen y cómo desarrollan y cómo practican la democracia que ellos pretenden practicar ahora que el presidente Boric está gastando recursos del Estado en una reunión de la democracia, no sé, democracia no sé de qué. Eh, Así que les pido más respeto, no más cordura, más inteligencia política también y permitir que todas las voces, que muchas voces se expresen y que todos tengan también la oportunidad de participar acá en el, ¿no? en la esfera de lo público y en este concurso de cada 4 años que se presentan las propuestas políticas electorales. Yo respetaré como siempre lo que diga la mayoría, porque como decía nuestra querida compañera Rosana Miranda, no que el pueblo mande. Así que será el pueblo el que finalmente decida, pero para decidir tiene que tener, ¿no? todas las posibilidades, todas las alternativas, ¿no? para decidir, para tener también la oportunidad de participar en la esfera pública, en la esfera política. Así que yo les agradezco la oportunidad de decir estas palabras que tal vez un poco se desvían de la conversación original de los libros, pero la política es parte también de nuestra vida, También es ¿no? parte. Y además soy un desviado nací desviado, ¿no? Y, y hago ejercicio de esa desviación, ¿no? Política cultural de este sistema patriarcal de dominación también capitalista. Así que muchas gracias por la invitación. Un beso desde A acá del usted. Cortijo de Conchita. Un abrazo y muchas gracias. Y también tomar en cuenta esta invitación también a que voten, a que se informen, a que participen, a que sean una resistencia, como dice Víctor Hugo, el Che del OK. Muchas gracias por la Claro, bueno, y a entrevista. informarse, a exigirle también a los A exigir candidatos, porque nadie te también. puede obligar a entregar un voto en blanco, ¿no? Esta adhesión con el profe Artés tampoco en blanco, digamos, siempre a cambio del compromiso de Exacto. ellos con nuestras causas, con nuestras demandas. Uno espera también que los candidatos respondan a tus propios intereses, a tus propias necesidades. Y yo creo que esta, de hecho, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Van a haber muchos Exacto. jóvenes, ¿no? Mucho. Muchos jóvenes participando. Es muy importante participar, es muy importante debatir y también establecer ahí algunas líneas de cortafuego en contra de los discursos de odio, en contra de candidaturas también neofascistas que se instalan, dominantes, ¿no? Y que al parecer todo indicaría que podrían triunfar en esta contienda electoral. Entonces es muy importante participar, es muy importante también debatir, pero debatir con la verdad y debatir Exacto. también con, ¿no? con fundamento y como digo yo, con todas las posibilidades, con el más amplio, ¿no? arco ¿no? de candidatos que quieran participar. Finalmente el pueblo el que va a decidir y el pueblo también el que va a Exacto. definir quién va a guiar en los pasos institucionales de nuestro pequeño y esforzado país llamado Chile. Totalmente. Así que esa es la invitación también a seguirlo en sus redes, a ir a los eventos que se vienen. Y muchas gracias, Víctor Hugo, por esta distendida conversación donde analizamos Bandera Hueca. Gracias a todos los Bueno, muchas oyentes gracias. también y será hasta una próxima ocasión. Adiós. Chao, chao.